niños, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Nuestro tema, ¿cómo influye el día y la noche en la vida de las plantas y los animales? En la actividad anterior, analizamos cómo influye el día y la noche en la vida de las personas. Hoy aprenderemos cómo afecta el ciclo del día y la noche en la vida de los animales y las plantas. Por ello, nuestro propósito de hoy es explicar de qué manera influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales. Para iniciar esta actividad, te invito a leer la siguiente situación y luego responder algunas preguntas. Nancy es una naturalista que investiga junto con un grupo de vecinos la presencia de animales que transitan durante el día y la noche en los parques que rodean las casas de la zona. Algunos de los parques tienen árboles con ramas frondosas que cubren casi toda la extensión del lugar. Durante las observaciones realizadas, han identificado la presencia de aves como colibríes que vuelan de flor en flor, gorriones con su canto característico, loros cabeza roja y, aunque son difíciles de ver, unas lechuzas y algunos murciélagos que han visto sobrevolar. Debido a que el parque es oscuro y se encuentra en una zona de tránsito, el municipio decidió colocar alumbrado público. Ahora, el parque está muy iluminado durante la noche y Nancy ya no observa las lechuzas y murciélagos como era habitual. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿En qué momento del día crees que se pudo apreciar a los loros cabeza roja y los colibríes? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es difícil de observar las lechuzas y murciélagos en el día? ¿En qué momento del día crees que realizan sus actividades las lechuzas y murciélagos? ¿Qué crees que ocurrió con algunos animales al colocar el alumbrado en el parque donde habitualmente se les observaba? Luego de tu reflexión, te planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales? Piensa en lo que sabes hasta el momento del ciclo del día y la noche, los momentos del día y las actividades que realizamos las personas en cada uno de ellos. Tal vez te has dado cuenta en qué momentos del día hace más actividades. ¿Ocurrirá lo mismo con los animales? Aquí te planteo algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relación hay entre el ciclo del día y la noche y las actividades que realizan las plantas y animales? ¿Todos los animales tienen hábitos diurnos? ¿Por qué? ¿En qué se parecen y diferencian los animales de hábitos diurnos y nocturnos? ¿Qué sucedería si las plantas no reciben la luz del sol? ¿Qué sucedería con la vida de los animales si se altera el ciclo del día y la noche? En base a las preguntas complementarias, escribe tus posibles respuestas a la pregunta de investigación, ya sea en tu cuaderno o en hojas de reuso. Además, puedes consultar con tus familiares al respecto y explicas tu respuesta a la pregunta de investigación. Tienes unas respuestas iniciales, pero como sabes, es importante comprobar si son correctas. Para ello es necesario investigar partiendo por informarnos sobre las actividades que realizan las plantas y animales. De esta manera, brindaremos una mejor respuesta sustentada en fuentes de información confiables que provienen de estudios hechos por científicas y científicos. Es hora de elaborar un plan de acción sencillo. Para ayudarte, te sugiero las siguientes acciones para hoy. Compara las características de los animales, sus hábitos y actividades, considerando el ciclo del día y la noche. Describe lo que ocurre con las plantas con relación al ciclo del día y la noche.
Analiza la importancia de la presencia del sol para la vida de las plantas y de todos los seres vivos. Analiza situaciones donde se generen cambios en la vida de los animales en relación al ciclo del día y la noche. Organiza la información utilizando un esquema o un organizador. Aquí te presento dos pequeños textos en el cual vamos a comparar algunas características de las siguientes aves. En primer lugar, tenemos familia de las lechuzas y búhos, Paca Glaucidium brasilanum. Es pequeña y mide unos 17 centímetros. Tiene la cabeza grande, la cara cubierta de plumas y dos grandes ojos amarillos con los que se puede ver aún con poca luz, pero no distingue colores. Su cuerpo pardo con manchas y líneas blancas está cubierta de suaves plumas que permiten que su vuelo pueda ser silencioso. Permanecen quietas por largo tiempo, cazan a sus presas de noche y descansan durante el día. Como la mayoría de las lechuzas y búhos, las paca son de hábitos solitarios y nocturnos. Su hábitat son los lugares arbolados, por lo que se les puede encontrar en algunos parques. Ahora vayamos con el siguiente texto. Familia de colibríes, Amacilia costeña, Amacilia. Es pequeño y mide unos 9 centímetros. La parte posterior de su cuerpo es castaño y el resto es verde con un brillo especial. Su cola es cuadrada y su pico es recto y más largo que su cabeza verdosa. Sus ojos distinguen más colores en relación a los que nosotros podemos ver. Como todo picaflor, estas aves son sumamente llamativas en su forma de volar y por la costumbre de alimentarse de las flores, néctares y pequeños insectos que viven en ellas. Son las únicas aves que pueden volar en cualquier dirección porque sus alas rotan. Su hábitat son los lugares arbustivos. Por ello es muy común verlos en los parques y jardines. Son importantes polinizadores. Su vida es muy activa durante el día. Después de haber leído la información, establece semejanzas y diferencias entre las dos aves respecto a sus características físicas, actividades y momentos del día en el que lo hacen. Si tienes en casa o cerca de ella algún animal, observa y anota las actividades que realizan en diferentes momentos del día, en la mañana, al mediodía, por la tarde y la noche. ¿Tienes hábitos diurnos o nocturnos? Además, y muy importante, consulta la información de la ficha, el ciclo del día y la noche y su influencia en las plantas y los animales. Estas son las fichas que deberás leer para tener una mayor información. Una vez finalizadas las fichas, elabora un esquema o cuadro comparativo entre los animales de hábitos diurnos y nocturnos. Puedes considerar sus características físicas, las actividades que realizan, el descanso, la temperatura de su cuerpo, entre otros. Aquí tenemos un bosquejo de cómo es un esquema: animales diurnos, animales nocturnos y también un cuadro comparativo, como te mencioné, con las características que ustedes crean necesario colocar. Recuerda también, las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. De acuerdo a la información de la ficha, responde las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la luz del sol para la vida de las plantas? ¿Qué le sucedería a los demás seres vivos si las plantas no reciben luz? Utiliza un gráfico como el siguiente para explicar tu respuesta a las preguntas. Utiliza algunos dibujos para representar las actividades que realizan las plantas en diferentes momentos del día. Vamos bien. Luego de leer, registra y analiza la información. Es momento de dar respuesta a la pregunta de investigación inicial basada en la revisión de las fuentes de información consultada. Recordemos que la pregunta era:
cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales? Revisa las respuestas que escribiste. ¿Estás de acuerdo con lo que respondiste inicialmente? ¿Por qué? Si necesitas cambiar o complementar tus ideas, reescríbelas usando la información de tus esquemas u organizadores o de la ficha para fundamentarlas. Recuerda, los seres vivos sincronizan sus organismos al ciclo del día y la noche, lo que determina sus patrones de sueño o descanso, alimentación y actividad. Algunos animales tienen hábitos de vida diurno, como el ser humano, y otros hábitos de vida nocturno, como los murciélagos, ratones, lechuzas, entre otros. Finalmente, reflexiona sobre lo aprendido a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre el ciclo del día y la noche con relación a las plantas y animales? De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué diferencia a los animales de hábitos diurnos y los de hábitos nocturnos? ¿Qué importancia tiene la luz solar para la vida de las plantas y demás seres vivos? ¿Qué dificultades tuviste para establecer semejanzas y diferencias entre los animales de hábitos diurnos y nocturnos? ¿Qué hiciste para resolverlas? Muy bien, niños, hasta mañana.